Esta tarde vamos a tener este primer debate de políticas públicas y este debate coorganizado por el capítulo de complejidad, por Funglode, por la Sociedad Dominicana del Debate, y lo que pretendemos es fomentar el debate de temas que son de interés público en la República Dominicana y sobre todo demostrar a todos los ciudadanos de este país que discutir las cosas a otro nivel también es posible. Este debate no se sustenta en diferencias personales. Lo que se va a debatir es solamente desde el punto de vista de criterios y argumentos. De hecho, no necesariamente las posiciones que tienen aquí reflejan pensamientos que son intransigentes de ninguna de las dos partes. De hecho, lo que se va a debatir es estrictamente en torno a la propuesta. Y la propuesta es, debería haber un seguro de desempleo en la República Dominicana. Y les recuerdo que es solamente sobre la propuesta, porque si llegamos a hacerle suficientes modificaciones y condicionantes, yo creo que va a llegar un momento que todos vamos a estar de acuerdo y no hay debate. Entonces el debate es esencialmente si se está a favor o en contra. En este debate que vamos a tener el día de hoy hemos asumido un formato que es de parlamento inglés modificado, y la manera como lo vamos a hacer es la siguiente. El debate tendrá una introducción por el moderador, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Primero habrá una primera argumentación a favor de la propuesta con una duración hasta 10 minutos y el tiempo se podrá ver en la pantalla, de manera que los debatientes tengan esa ayuda, y por favor vamos a respetarla en la medida de lo posible. Luego vendrá una primera argumentación en contra, seguida de una refutación a favor por parte de los debatientes que están a favor de la propuesta, e inmediatamente después una refutación en contra. Una vez hecho este debate, se procederá a tomar preguntas e intervenciones de parte del público. A todos los que ingresaron, por favor, si no recibieron la boleta acerca de la opinión, por favor, solicítenla y llénenla. ¿Por qué? Porque el formato de este debate establece que vamos a sondear la opinión de los participantes de entrada al debate. Y una vez concluidas las presentaciones, tanto las argumentaciones como las refutaciones, se volverá a sondear la opinión de los participantes. Al final, después que se haya concluido la ronda de preguntas, vamos a presentarles en pantalla cómo se modificó la opinión con respecto al tema, si es que la misma fue alterada, y si no, pues entonces también podrán verlo. En base a ese movimiento de opinión entre una postura y otra, si usted estaba a favor, en contra o indeciso, entonces se determinará quién es el ganador del debate. Por supuesto que esto de ganador, les reitero, es acerca de un tema de participación cívica y una opinión con respecto a algo que nos concierne a todos los dominicanos. Nosotros sinceramente esperamos que este tipo de dinámica en la cual se debaten las cosas pues sea finalmente aceptada por todos los ciudadanos, que al final somos los más interesados en que las cosas terminen caminando en nuestro país. Nosotros como capítulo de complejidad nos interesa particularmente enfocarnos en temas que engloben un aspecto transdisciplinar de alguna dinámica que nos afecte a todos. Y transdisciplinar quiere decir que cuando nosotros discutimos un tema como este, que pareciera ser estrictamente de carácter actuarial o económico, nosotros los que estudiamos complejidad entendemos que la economía tiene muchas vertientes y que necesita también conocer otras avenidas, una de ellas el derecho, otra la sociología, la antropología, la psicología, incluso hasta la bioética, inciden en lo que son comportamientos de las sociedades en total, en este caso estrictamente económico y de políticas públicas. Entonces, como entendemos que eso es parte de lo que a nosotros nos interesa, fomentamos este tipo de debate y sobre todo tratamos de que se encaucen por una avenida que tome en cuenta todos esos componentes, todos esos elementos que interactúan. Yo les voy a presentar ahora las dos mesas. En el lado de la mesa que está a favor de la propuesta se encuentran a mi izquierda
El primero, aquí a mi izquierda, el licenciado Joaquín Luciano. El licenciado Joaquín Luciano es licenciado en Derecho, es profesor de Derecho Laboral, tiene cursos especializados de la UAS y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, es asesor sindical, ha sido comisionado por el Poder Ejecutivo para estudiar cambios al Código Laboral mediante el decreto 286-13 y de hecho ya el pasado día 20 de marzo entregó el primer borrador de ese nuevo Código Laboral. De manera que ha estado bien activo en su deber cívico de participar en este tipo de decisión. Inmediatamente a su izquierda, en la mesa a favor, está el licenciado Enrique Soldevilla Enríquez, quien es filólogo, es profesor del ITLA, es miembro de nuestro capítulo de Complejidad República Dominicana, es egresado de la primera especialidad de Complejidad en el IGlobal, tiene una maestría en Relaciones Internacionales y es doctorante de Filosofía Política. Además es escritor y compilador de tradiciones culturales de los pueblos que él conoce también. A mi derecha tenemos la mesa en contra de la propuesta, que está compuesta, acá en primer lugar, por Rafael Paz, quien es vicepresidente ejecutivo del CONEP, es miembro del Consejo Nacional de Seguridad Social, miembro del Consejo de Directores del FONPER y es miembro de la Comisión Técnica de Apoyo al Pacto para la Reforma del Sector Educativo. Estudió Derecho en UNIBE, tiene un máster en Gobierno y Gerencia Pública del Instituto Universitario de Investigaciones Ortega y Gasset. Ha realizado estudios en Comunicación Política. Por igual ha sido profesor titular de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y asesor de la Asamblea Nacional durante la reforma de la Constitución del 2010. A su vez, también ha sido asesor jurídico del Senado de la República y asesor en asuntos constitucionales. Inmediatamente a su derecha se encuentra Ernesto Selman, quien es licenciado en Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Tiene una maestría en Manejo de Políticas Económicas de la Universidad de Columbia en Nueva York. Realizó posgrados en Finanzas Internacionales y Evaluación de Proyectos. Es consultor de la Corporación Financiera Internacional, es un organismo del Banco Mundial. Es director ejecutivo alterno por México y República Dominicana en el Banco Interamericano de Desarrollo. Es asesor económico del gobernador del Banco Central de la República Dominicana. Asimismo es vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES, y es catedrático universitario impartiendo materias de Economía Internacional, Economía Política y Economía para los Negocios. Yo pienso que tenemos dos paneles de lujo en esta tarde y procederemos inmediatamente a iniciar nuestro debate con el primer turno, que es de argumentación a favor. Tienen que darme un segundito, licenciado, para que apretamos el reloj. Si quieren lo pueden hacer sentados desde su posición o pueden ocupar el podio como prefieran. Si usted prefiere hacerlo desde allí, pues no hay ningún problema. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Luciano, como ya se dijo, y me corresponde exponer a favor de la existencia de un seguro de desempleo. Tengo que hacer una breve reseña primero, porque no puedo hacerlo, entrar directamente al tema. Recuerdo, tengo aquí anotado que siendo director del Instituto Dominicano de Seguro Social, el doctor Fernando Sueza Fleury, ginecólogo, médico ginecólogo, que está todavía vivo, eso fue en los años 70, en el gobierno del PRD, él propuso la creación de un seguro de desempleo y se lo querían comer, porque parece una cosa tan ilusa en ese tiempo, cuando realmente el seguro social apenas protegía a un porcentaje muy mínimo de la población dominicana asalariada, y no protegía a la familia del trabajador o la trabajadora, salvo la mujer parturienta, que si era esposa de un asalariado, tenía derecho a cobertura por el parto y subsidio hasta un año para la criatura de lactancia. O sea, hablar en ese tiempo de un seguro de desempleo era casi un pecado mortal. Después, con el Código del 92, se introdujeron dos artículos que, si bien no establecen un seguro de desempleo, son una especie, digamos, de preámbulo de lo que debió ser un seguro de desempleo. Pero que desgraciadamente se le insertó otro artículo al final, el último artículo del Código de Trabajo, que es el 738, que le quitó toda posibilidad de que entrara en vigencia. El 465 se refiere todavía, porque está vigente, a
que debe crear una especie de protección para el trabajador que labora con una empresa y la empresa colapsaba. Entonces se iban a pagar los salarios por lo menos de 4 meses. Y en el caso que hubiese una sentencia irrevocable o un laudo arbitral, fruto de una huelga laboral que fuera legal, se le iba a cubrir hasta el tope de un año de salario. En el caso de la empresa, cuando tuviese ganancia de causa, no pudiera cubrir. Y en el 466 decía, o dice, que eso se haría a través de un seguro, que tú pagas una fianza y que una compañía determinada. Pero que resulta, parecía muy bien, porque aquí todo está bien y no hay ninguna cortapisa para que se establezca. Lo encontré en el Código Laboral, el Código de Trabajo anotado en un jornal de juego. Él dice que de manera misteriosa, después que todo el comisionado había discutido el proyecto de código, había ido al Congreso Nacional, todo el mundo participó, apareció el artículo 738, que no estaba previsto en el principio, que dice que eso, lo que establecen los artículos 465 y 466 del Código de Trabajo, que estaba condicionado a aplicarse siempre y cuando hubiese un acuerdo tripartito entre empleadores, trabajadores y gobierno. Y como es natural, nunca se llegó a un acuerdo en ese punto de vigencia. De modo que ese era un primer intento de establecer un seguro de desempleo en el país y que tuvo esa triste, digamos, derrotero, ese final negativo, que se insertó en la propia ley, una especie de contrabando que ocurre mucho en nuestro país. Entonces fue frustrante ese aspecto y no permitió que se fuera aprobando ese inicio de un seguro de desempleo para al final terminar en fuera de los seguros de desempleo. De modo que no solamente en los casos de empresas que colapsaran, o vía un laudo arbitral o una sentencia, sino que en todos los casos en que alguien estuviese desempleado pudiera acceder a un seguro de desempleo que le protegiera por lo menos para cubrir las necesidades básicas. Entonces yo encontré unos datos de la OIT que dicen lo siguiente: más del 70% de los trabajadores carecen de seguro de desempleo y no tienen ningún tipo de asistencia en caso de pérdida de empleo. 70% a nivel mundial, y de 198 países, en 72 tienen seguro de desempleo, y la mayoría son países de medianos y altos ingresos. Nosotros nos situamos entre países de medianos ingresos, de modo que desde ese punto de vista, ahorita son para ingresos seguro de desempleo. Pero hay un detalle que me chocó mucho, me llamó la atención, y es que dice lo siguiente: en la República de Corea se introdujo el seguro de desempleo en 1995, me imagino que Corea del Sur, porque lo señala la gente de la OIT, poco antes de la crisis financiera asiática de 1997, lo que ha ayudado al país a absorber las repercusiones de la reciente crisis económica mundial de manera sistemática y eficaz. Eso lo dice la señora Florence Bonnet, que es una experta en el servicio de mediante protección social de la Organización Internacional del Trabajo. O sea que ella señala ahí que ese establecimiento de seguro de desempleo en Corea determinó una forma de enfrentar con mayor posibilidad el problema de la crisis mundial que se presentó, y sobre todo en el Asia, que fue donde estalló primero. Siempre he observado también que los países que tienen mayor protección social del mundo son los que tienen menos problemas de crisis económica mundial. Y fuera los Países Bajos. En los Países Bajos prácticamente hay el sindicalismo, todo el mundo está sindicalizado. No hay salarios mínimos, no son necesarios, puesto que todo está reglamentado a través del convenio colectivo de comisión de trabajo. Porque el convenio colectivo es un regulador de la repartición de las riquezas nacionales. Decía el padre alemán que entre Alemania versus Estados Unidos e Inglaterra había una gran diferencia entre ricos y pobres. En Alemania la diferencia era menor entre ricos y pobres que lo que se producía en Estados Unidos e Inglaterra, porque en Alemania había más negociación colectiva. En Estados Unidos e Inglaterra hay menos, y por tanto había una repartición. Los famosos 2 años de Balaguer, que fueron unos años difíciles, hubo más negociación colectiva que los años de la libertad, más libertad política, porque el sindicalismo era muy fuerte. Circunstancias nacionales e internacionales han determinado que decaiga, y entonces eso ha hecho también que se sienta a nivel social, porque al haber poca negociación colectiva hay menos esperanza de que haya reformas laborales que sean trascendentes. Bueno, si partimos de esa premisa que están ahí, tenemos que concluir que no se consigue un sistema de seguridad social que precisamente cumplió 13 años, el 9 de mayo, este mismo mayo, y todavía más de la mitad de la población está fuera del sistema. Pero no se consigue un sistema de seguridad social en el que no haya un seguro de desempleo. Trae una relación de Argentina, donde hay seguro de desempleo, un país con un nivel económico más alto que el nuestro, pero con grandes problemas sociales también.
y allí funcionan con porcentajes. De acuerdo al tiempo laborado, tú tienes tantos pagos de una asistencia por desempleo, hasta un tope determinado, y además te ves obligado a estudiar y a estar periódicamente en contacto con las autoridades correspondientes para evitar que se convierta en un relajo. Es decir, acomodarse a un pago una cuota por desempleo y entonces no hacer nada. Pero tienen controles, y si tú no cumples esos controles, quedas fuera del sector. Entonces, en la economía de pleno empleo, que era socialista, que prácticamente quedan pocas ya, eso no era un problema porque se suponía que todo el mundo trabajaba. Pero en la economía como la nuestra, que son dentro del sistema capitalista, siempre ha sido un gran problema. Se ha argumentado, pero que hay mucha gente desempleada, entonces vamos a privilegiar a estos que están empleados y también a dar un seguro de desempleo. No, lo que pasa es que el ideal es que todo el mundo tenga un empleo, o acceso a él, o acceso a educarse para poder gestionar más fácil un empleo. Entonces, eso no es un argumento que pudiera tener fuerza a la hora de establecer razones para decir que no procede un seguro de desempleo. Y si vamos a la seguridad social, que yo creo que debe estar inserto, esos dos artículos del 465 y 467 del Código de Trabajo, más ampliados deberían estar en la ley 8701 de seguridad social, no aparece. Porque lamentablemente no se ha concebido como una figura cuyo origen es estatal. La seguridad social nace al final del siglo XIX, entre 1883 y 1889 en Alemania, durante el gobierno de Otto von Bismarck. Y se consiguió originalmente para beneficiar a los trabajadores y sus familiares solamente, no a la sociedad completa. Más adelante se fue modificando y ampliando el concepto, y en Inglaterra fue donde comenzó, en los años 40 del siglo XX, a pensarse de manera plena en un sistema de seguridad social que abarcara a todos los ciudadanos. Bueno, nació una central sindical aquí, la CAS, en sus inicios, en los años 60, que la seguridad social debía cubrir al ciudadano de una hasta la tumba, y va más atrás, desde la concepción hasta su muerte, y luego que queden los herederos con alguna protección. Estamos haciendo un intento desde el año 2001, que se aprobó la ley 8701, pero no ha sido muy positivo, sin reconocer que se ha incluido en la seguridad social a mucha gente que no pensaba jamás en acceder, por ejemplo, a una operación de corazón abierto, cuyo hay gente indigente que lo ha logrado, o otro tipo de operaciones muy difíciles, muy complejas, que tú estabas sujeto a ir a un hospital en las condiciones deplorables en que han estado manejados los hospitales. La idea era que esos hospitales se convirtieran poco a poco en modelos de competencia y de eficiencia, pero desgraciadamente entiendo yo que las autoridades no han sido suficientemente visionarias para entender que si no se designan personas adecuadas en los lugares adecuados, en los cargos adecuados, no va a haber una seguridad social plena. Y por tanto, estaríamos muy lejos de un sistema de seguridad social que garantice a la persona que tiene un empleo de tener el acceso a un ingreso que le permita su sobrevivir. Leí los datos de economía, digo esto como en aquel lado, que el asesor de la comisión revisor y actualizador del Código de Trabajo, que decía, el costo de la canasta de bienes y servicios en Santo Domingo, la capital, rebasa los 36.000 pesos mensuales, y en el resto del país 26.000 pesos y pico mensuales. El salario mínimo más alto del país es de 11.292, el más alto, pero el más bajo está por 5.000 o 6.000 y pico. O sea que no están ni en la tercera parte de lo que es la canasta de bienes y servicios. Y eso tiene que empezar a enfrentarse con políticas sociales que nos acerquen. Establece el artículo 7 de la Constitución de la República, amarillo, que dice lo siguiente: que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho. No se consigue un Estado social y democrático de derecho que el ciudadano que trabaja no tenga un seguro de desempleo, para que cuando pierda el empleo, por razones que no están muchas veces bajo su control, tenga de qué sobrevivir. Así que ahí me quedo, porque ya no quiero seguir siendo tan amarillo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, licenciado. Ahora pasamos al primer turno de refutación de la posición en contra de nuestra moción. Bueno, aunque esta presentación es, digamos, mis opiniones particulares y, como se señaló, no vincula directamente al Consejo Nacional de la Empresa Privada, mejor ahora. Yo voy a utilizar una presentación del CONEP como base para mi exposición. Como yo hago la seña y bueno, saludos a todos. Vamos a la primera, por favor. Lo primero que tenemos que saber o preguntarnos, ¿qué es un seguro de desempleo? Y yo voy a ofrecer algunos elementos muy precisos que caracterizan o definen
definen lo que es un seguro de desempleo. Es una prestación social que puede ser pública o privada que se otorga a trabajadores cesantes que durante su tiempo hábil como trabajadores cotizaron a algún sistema y se extiende a un tope determinado que puede ser 3 meses, 6 meses o más, dependiendo del número de cotizaciones o del sistema de que se trate. Y también suele ser parte del sistema de seguridad social del país correspondiente. Próximo. Características económicas de la República Dominicana. ¿Es posible un seguro de desempleo? Aquí yo ofrezco las razones fundamentales de por qué yo entiendo que no es posible un seguro de desempleo en el país. El primer caso o el primer elemento es que la economía dominicana es altamente informalizada. Los seguros de desempleo, como señaló Joaquín Luciano, regularmente se aplican a países que tienen rentas medias y rentas altas. ¿Por qué? Porque las economías de renta alta regularmente son economías muy formalizadas, como los países europeos, como Estados Unidos y los países más desarrollados de Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es el problema con la informalidad? Bueno, la informalidad significa unas personas que no contribuyen al Estado ni en impuestos, ni cumplen con la legislación laboral, ni están afiliados a la seguridad social. El monto o el porcentaje de informalidad en la República Dominicana en el sector privado llega a un 65%. Eso significa que solamente el 35% de la economía dominicana contribuye al sistema de seguridad social y paga impuestos sobre la renta e impuestos directos. En adición a eso, hay otro problema en República Dominicana, y es que la carga laboral actual es de un 57% solo el primer año. Y eso va evolucionando de manera sistemática, porque como la cesantía aquí no tiene tope, se va convirtiendo en un 100% al quinto año, un 102%, al 10º año un 140 y tantos %, al 15º año un 180% y a los 20 años un 220%. ¿Qué significa esto? Por cada peso de salario que se paga en la República Dominicana hay que buscar solo el primer año 57 centavos para cargas sociales, y eso va creciendo en esa magnitud todos los años hasta llegar a costar 2,20. Eso significa que aquí sale más cara la sal de Chile. Entonces, esa es la base de la que partimos. Segundo, la carga que corresponde al empleador de la seguridad social en República Dominicana es una de las más altas de toda la región. Nosotros contribuimos con un 80% de la carga social. En otros países como Chile la carga es pareja, es un 50 y 50. El trabajador aporta un 50%, el empleador un 50%. Y el último elemento, que no sé por qué no está ahí exactamente, tenemos una economía muy poco industrializada. Regularmente pensamos, y ahora me voy a parar, cuando pensamos en empresas y en trabajadores, regularmente pensamos en la gran industria que se enfrenta al pequeño trabajador. En República Dominicana la economía no es altamente industrializada. De hecho, las grandes empresas industriales solamente representan un 1% de las empresas del país. El 93% de las empresas dominicanas son microempresas. ¿Y qué significan microempresas? Empresas que tienen entre menos de 5 trabajadores. Eso nos ofrece un esquema de mucha gente que tiene un capital muy pequeño y que es muy sensible a los flujos, a aumentarle o reducirle el costo de operar y aumentarle afectarle su flujo de caja. La próxima. Ahora vamos a ver en detalle y en gráficas muchas de las cosas que hemos estado diciendo o que sustentan mi posición de estar en contra del seguro de desempleo. Pasa a la próxima, por favor. Bueno, como se dijo aquí, nuestra economía, y todos saben, la economía dominicana crece bastante. Hemos tenido crecimiento de más de un 6% entre el 92 y el 2000, un crecimiento de más de un 5% entre el 2000 y el 2010 y 4% entre el 2011 y el 2013. Una economía que crece tanto, ¿por qué es que hay tanta pobreza y por qué no ha habido más desarrollo empresarial? Vamos a ver por qué. Próximo. Esta es la evolución de la balanza de pagos, donde vemos que, de la balanza comercial, vemos que somos una economía de alto consumo y de poca producción y poca exportación, y eso se manifiesta
por lo que les comentaba hace un momentito, de que no somos una economía industrializada de empresas formales que pueden competir y exportar. Aquí lo que más hacemos es importar y tenemos muchas empresas informales que venden bienes de consumo. Próximo. Bueno, ahí están las exportaciones. Vamos a continuar. Próximo. Aquí viene. Dale atrás, por favor. Como yo les... Hablando de informalidad, según un informe técnico del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, nos dice que durante los últimos 10 años el 75% de todos los empleos que se han generado en la República Dominicana son informales. Es decir, y cuando veamos las cifras nos vamos a dar cuenta que hay una espiral de crecimiento de la informalidad sostenida, que es el principal problema del mercado laboral de la República Dominicana. Si a esa espiral de crecimiento de la informalidad tú le montas arriba un costo fijo adicional, como es el seguro de desempleo, entonces tú vas a seguir estimulando que más gente se salga del sistema. Y quiero pararme aquí para decir lo siguiente. El problema del seguro de desempleo, cuando digo que es complicado para las economías informales, es que significa una carga fija adicional para la empresa, que tiene que afiliarse a la seguridad social y además de afiliarse y pagar seguro de salud y pensiones, tiene que pagar una cotización adicional de manera fija. Estaríamos cambiando un modelo como el que tenemos ahora, de un costo eventual, como es la cesantía, por un costo fijo a empresas que tendrían que afiliarse a la seguridad social para poder proteger a sus trabajadores. Entonces, no es posible tú de golpe y porrazo decir todos ustedes afíliense y comiencen a pagar, porque estructuralmente no es posible. Y ahí es que radica el problema de aplicabilidad de un seguro de desempleo en la República Dominicana. Próximo, por favor. Continuamos. Bueno, ha estado creciendo mucho la población económicamente activa, que son las personas que están en condiciones de trabajar, ha crecido un 55% desde el año 1992. Vamos a continuar, que esta gráfica no me sigue. Bueno, así está distribuido el empleo en la República Dominicana. Fíjense que yo les decía que no somos una economía altamente industrializada. La mayor cantidad de empleos de República Dominicana está en el renglón de otros servicios. Y el otro gran renglón es comercio, al por mayor y por menor. Significa colmados, ferreterías, farmacias, etc. Construcción, electricidad, o sea, somos una economía muy diversa, fundamentalmente de negocios pequeños. Continuemos. Dale para adelante. Aquí viene. Sector formal. Fíjense que el sector informal ha crecido un 41%. Y digo estas cifras un poco para que se nos queden en la memoria. Y el formal un 19%, pero ahí hay una trampa. El 19% de ese sector formal que ha crecido incluye al Estado Dominicano, que ha duplicado su nómina en los últimos 10 años. Entonces, la economía en términos netos generó desde el año 2001 hasta el 2012 apenas aproximadamente 48.000 empleos formales, privados. Mientras se generaron 668.000 empleos informales y casi 300.000 empleos públicos. Entonces, si tú le montas a eso una formalidad tan fuerte como un seguro de desempleo, donde, repito, la empresa pequeña, pyme, dominicana, va a tener que ir a afiliarse a la seguridad social, pagar todo el costo de la seguridad social y pagar adicionalmente el seguro de desempleo, entonces nosotros tenemos un gran incentivo adicional para que en vez de esa gente formalizarse, se desformalice. Por eso, para nosotros, la solución tiene que ser mantener la figura de la cesantía laboral, pero reducir su impacto en términos de costo, para que sea y funja como una especie de seguro de desempleo eventual y autoadministrado por el trabajador. ¿Qué significa toda esta palabrería que yo acabo de decir? Que se le ponga un tope y que sirva como colchón económico para que el trabajador, cuando sale del... Ya, se acabó, terminé.
Sí, Joaquín cogió 30 segundos más. Entonces, cuando el trabajador salga de un trabajo, eventualmente tenga algún colchón económico para cubrir sus gastos hasta tanto encuentre un próximo trabajo. Muchas gracias. Bien, el próximo turno corresponde a la argumentación, no, perdón, a la refutación a favor de la postura. Por favor. Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a abreviar, porque había puesto precisamente, ya lo aclaró el expositor anterior, que él entiende o que se entiende en este debate en general por seguro de desempleo, porque para mí no estaba claro y por lo tanto es muy difícil adoptar una postura frente a algo que uno no tiene claridad. Pero bueno, ya sabiendo que lo que se trata es precisamente de una garantía o una protección para todas aquellas personas que queden desempleadas, el asunto se desplaza a la responsabilidad del asegurador. ¿Quién debe asegurar a ese desempleado y durante qué tiempo? Más o menos eso. Primero quería decir que el mejor seguro de desempleo ideal, desde luego, sería la conservación del empleo mínimo. Ese es el mejor seguro que puede haber en una sociedad. Y segundo, quiero plantear aquí que me gustaría que este debate, o un debate como este tan importante para la sociedad dominicana y creo que para cualquier sociedad, en particular la latinoamericana, no se enfoque exclusivamente en el set o en la locación desde la mirada de la econometría. Porque entonces, si se enfoca desde la mirada de la econometría, no llegamos a aproximarnos a la realidad. Yo creo que se necesita una visión desde la economía política y no desde la tecnoeconomía. Eso es mi primer planteamiento. En segundo lugar, estoy a favor, por eso estoy en esta posición, si y solo si los fondos de este llamado seguro de desempleo durante un periodo de tiempo que se determine X quedan bajo la responsabilidad de los empleadores. ¿Ok? Bajo el entendido de que se trataría en ese caso de una suerte, un pago por parte de los empleadores, de una especie de moneda moral que le correspondería pagar a quienes reciben, son pocos en la sociedad que reciben los mayores tasas de ganancia y cada vez más crecientes. Estoy de acuerdo, sí y solo sí, no se le traspasa esa obligación al Estado, porque al decir que se le traspasa al Estado, en la práctica se le está traspasando a cada miembro de la sociedad, aún estando él también desempleado o no teniendo ni siquiera edad laboral. Porque entonces significaría, como sabemos todos, que habría una carga tributaria tremenda para poder entonces pagar. Es decir, que en este debate yo lo que veo es que si lo empezamos a mirar desde una mirada mucho más amplia, más holística, como nos demanda el pensamiento complejo, creo que la posición desde la economía política es mucho más justa, porque al fin y al cabo, la seguridad o protección social, este mismo tema conectado a muchos otros temas de la existencia misma de la vida cotidiana, se trata de justicia o injusticia social. Entonces, por otra parte, no estoy de acuerdo con el enfoque de que sea una carga o la visión, o precisamente, vamos a refinar la formulación, sino, si seguimos con la mirada desde la econometría, lógicamente, es una carga para la empresa esas prestaciones. Desde el punto de vista de las cuentas matemáticas, claro que la empresa deja o disminuiría sus tasas de ganancia por tener que pagar esas prestaciones. Pero, si lo vemos desde la mirada de la economía política, entonces podemos empezar a hacer realidad las declaraciones muy bonitas de la responsabilidad social
que hace algunos años venimos escuchando en la prensa, etcétera, etcétera. Es decir, que más allá de cualquier declaración formal, lo que tenemos es que todos de conjunto, dueños de los medios de producción, empleadores, dueños del capital, empleados, etcétera, trabajar en beneficio, en favor del bien común todos. Es la única manera de verdad tener responsabilidad social corporativa. Otra cosa que no queda clara es que hay que tener en cuenta aquí como componente de este fenómeno, y así lo vemos desde el punto de vista de la complejidad, es la causa que originó la cesantía. Eso no se ha hablado de eso. Porque, ¿qué pasa si la causa de una cesantía, y no individual, sino masiva, se debe a una quiebra de la empresa? ¿Quién protege? En ese caso, obligatoriamente el Estado. ¿Qué pasa si ese empleado que quedó sin empleo, se quedó sin empleo a los 3 meses, 4 meses de haber empezado a trabajar en esa empresa que luego quebró? No va a ser ni el primero ni el último caso. Y no le dio tiempo cotizando las mensualidades a cualquier fondo de pensiones que esté establecido. Que por cierto, los administran también entidades empleadoras con alta tasa de ganancia, que son los bancos, lo sabemos todos aquí. Entonces, este es un problema que tiene necesariamente que enfocarse desde la economía política. Yo le concedo la palabra, esa era mi opinión, ¿cómo se llama? Básica, la esencia de lo que yo quería decir. Entonces a mí me tocan 14 minutos. Tranquilo, no se preocupe, que no voy a aburrir. Pero, bueno, se decía anteriormente de que este es un debate tipo parlamento inglés. Winston Churchill decía que sus opositores estaban en la bancada opuesta y sus enemigos en su propia bancada, así que yo no sé cómo ubicarme aquí. Pero, por suerte, ese es otro comentario que iba a hacer. Miren, el chikungunya está fuerte y aquí hay unos moquitos que están, pero que se alimentaron con fleyo, creo. Bueno, bien, antes que todo quiero agradecer la invitación. Mucho gusto compartimos acá y me siento obviamente estar compartiendo con los demás expositores. Bueno, Rafael terminó no siendo mi enemigo, según Churchill, porque me convenció del tema que pone en la realidad dominicana. Pero yo quiero poner un poco en contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de todos estos temas. Porque el factor mano de obra, fíjense, en economía, yo voy a hablar un poco de economista, pero traducido a que lo entienda mi abuelita, ¿verdad? En economía, el factor trabajo, el factor mano de obra, es otro factor más de la producción. Hablamos del factor trabajo, factor capital y factor tierra. Factor mano de obra no es más que la capacidad del ser humano de poder realizar una labor específica y a cambio pide o exige una remuneración. En economía, obviamente, y en la economía política, quiero enfocarlo desde el punto de vista humano y dejar a un lado todo el tema técnico, econométrico y todo ese rollo que le encanta a los economistas hablar y hacer, que al final nos sirven de mucho para los economistas. Quiero enfocarlo de que es un tema muy sensible, porque este factor de la producción es el ser humano. Entonces es un tema muy sensible y por mucho tiempo ha preocupado a los economistas, políticos, etc. Y con mucha razón, porque de nuevo estamos hablando de seres humanos, que es el único factor de la producción que usted lo pincha y grita. Entonces, decirlo tipo chiste, pero estamos hablando de seres humanos. Entonces nos preocupa a todos igual, y yo creo que los 4 que estamos aquí, el fin último es que cada quien tenga un nivel de vida elevado y poder elevar el nivel de vida. Algunos lo vemos por una vía, otros lo vemos por otra, pero el fin último de los 4 y tal vez de todo el mundo aquí presente es que tengamos una mejor calidad de vida. Entonces ahí yo creo que no hay, ahí lo quiero cerrar de que no hay discusión. Todos estamos de acuerdo de que lo que queremos es una mejor calidad de vida. La diferencia que tenemos es cómo llegamos ahí. Y eso es lo que estamos debatiendo, con mucha seriedad y mucho respeto.
instancia, el empleo es una relación contractual, una relación donde seres humanos asociados para obtener un fin, que es obtener ganancias empresariales, es decir, seres humanos que se asocian para crear una empresa, tratan de buscar factores de la producción, incluidos seres humanos que puedan agregar valor en sus procesos, y a cambio de eso, esos seres humanos exigen una compensación. Y lo que estamos hablando es de que la valoración de ese valor que pueda agregar, la valoración de ese valor, que está muy broma eso, pero la valoración de eso que puede agregar ese ser humano, el trabajador, estamos hablando aquí, tiene una recompensa, ¿verdad? Entonces, en base a esa valoración que tanto de un lado como de otro otorgan, entonces llegan a un acuerdo, es un acuerdo totalmente voluntario, libre, sin coerción, a que llegan de una manera pacífica, ¿verdad? Que llegan esta relación contractual, y entonces eso surge ahí el salario, ¿verdad? En esa negociación. En la medida de que esa negociación entre partes que puedan, que es voluntaria, pacífica, sin coerción, en la medida de que hay mayores costos involucrados para llegar a esos acuerdos, pues ese tipo de acuerdos hay menos, digamos, oportunidades para llegar a ese tipo de acuerdos. Y muchas veces si ese marco regulatorio es tan costoso de que esos acuerdos no es posible llegar, entonces vemos alto desempleo en una economía. Y muchas veces no, la gran mayoría de las veces, por no decir todas las veces, si ese costo es tan alto de ese marco regulatorio que está imponiendo a llegar a esos acuerdos, entonces el acuerdo se da fuera del marco regulatorio de, en este caso, un código laboral. Entonces, en el caso dominicano, lo que estamos viendo, ahora ya yéndonos a la vida real, un poco teórico, lo que estamos viendo es que esa relación contractual, en este caso, entre el dueño del factor de la producción, es decir, la persona dueño de sus capacidades físicas y mentales, y los emprendedores, ¿verdad?, está siendo muy costosa, porque de un lado el ambiente, el marco regulatorio está imponiendo unos costos adicionales a los emprendedores, de forma tal que ambos tienen incentivo de hacer las transacciones fuera del marco regulatorio. Entonces, cuando ese costo es tan alto, primero se emplea menos, y segundo, entonces vemos cómo se desarrolla el sector informal. Por eso vemos un nivel de informalidad, de empleo informal en la República Dominicana de 57%. Señores, es la mayor parte del empleo que está fuera del marco regulatorio. La pregunta es, ¿por qué tenemos un nivel de desempleo tan alto? Aún ya no se quiera publicar realmente los niveles reales de desempleo, porque ya se anunció esta semana de que el desempleo abierto ya no se iba, ampliado ya no se iba a calcular, lo que me parece una locura desde el punto de vista económico, porque lo que no se está calculando ahí son las personas que estaban buscando trabajo y se desanimaron y salen del mercado laboral. Entonces usted no va a contar eso. Bueno, eso llora ante la presencia de Dios. Pero bueno, aparte de eso, estamos hablando de que el costo, y en CRES hemos hecho cálculos sobre el tema de los costos laborales. El costo entonces está siendo tan alto de que tenemos un alto nivel de desempleo y un nivel de informalidad muy alto. Entonces, de nuevo, la pregunta, ¿por qué tenemos estos niveles tan altos de desempleo? ¿Por qué tenemos estos niveles tan altos de informalidad? Mire, una sociedad libre, donde existen altos niveles de salarios, la gran mayoría de los países europeos, voy a poner un solo ejemplo, el tema, por ejemplo, del salario mínimo. ¿Quién genera el empleo? Vamos a ponernos,
Quien genera empleo son las empresas, son los inversionistas, son los emprendedores que invierten su plata y asumen riesgo, ¿verdad? Esos son los que generan empleo. Bueno, sí, en el caso de la sociedad dominicana tenemos que del año 2000 para acá, de los empleos formales, ¿verdad? De los empleos formales, el Estado creó desde el año 2000 al 2012 el 84% de los empleos formales en la República Dominicana. Señores, cuando el Estado y la sociedad, y aquí voy a citar a Churchill de nuevo, por casualidad de la vida, voy a citar a Churchill. Churchill decía, en la sociedad que quiera crecer, la sociedad que fundamente su crecimiento en base al Estado y al cobro de impuestos, es como un hombre que está parado en una cubeta y quiere moverse tirando el asa de la cubeta. Es imposible, no se puede mover o se cae. Entonces, el Estado generó 230.000 empleos desde el año 2000 al 2012 y el sector privado formales, y el sector privado 65.000. Hay algo que está pasando que no se está generando empleo en la República Dominicana, formales. Y lo que nosotros hemos identificado es que el costo es muy alto. Y lo voy a traducir ahora para que lo entendamos bien. Cuando ese marco regulatorio, el costo que impone ese marco regulatorio es tan alto, voy a tomarme unos segundos, un minuto más, y tal vez termino con esto. Cuando el costo que impone ese marco regulatorio es tan alto, hay un incentivo de las dos partes que crean estos contratos de salir fuera del marco regulatorio. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que se va a emplear una persona, creo que el 80 y pico de por ciento de los empleados en República Dominicana ganan 25.000 pesos o menos. Si mal no tengo el número, tal vez voy a poner un ejemplo de 15.000 pesos. Hay un empleado o una persona que quiere trabajar y una empresa que lo quiere contratar. Están negociando y se dice, bueno, fíjate, yo te doy un salario, lo que recibe el empleado, de 12.000 pesos. Porque yo tengo que pagar, en adición de esos 12.000, yo tengo que pagar cosas que tú no ves o no vas a ver por muchos años. Tengo que pagar 3.000 pesos más. 25%, digamos, de efectivo. Se le están acumulando otras cosas que no está viendo, que asuman más que el tema de la cesantía. Entonces le costaría 15.000 pesos a la empresa, ¿cierto? Pero el empleado dice, no, pero espérese. No se preocupe. Vamos a hacerlo por fuera. Usted me da 13.500 por fuera del marco regulatorio y salimos bien los dos. Yo recibo 1.500 pesos más y usted paga 1.500 pesos más, menos. Nos vamos 50-50 ahí, moché con la moché. Eso es lo que está pasando en República Dominicana, señor. Entonces, en la medida que le seguimos añadiendo costos adicionales a poder emplear y a ser empleado formal, bueno, de parte y parte, son dos partes que negocian, no es uno que le esté imponiendo al otro. Bueno, muchas veces con el nivel de desempleo que hay aquí, es mucho más fácil emplear a menor costo, obviamente. Pero ¿quién está creando ese desempleo? Es el marco regulatorio que tenemos, complejo y costoso, que no está generando los empleos formales. Y con un alto nivel de tasa de desempleo y un alto nivel de informalidad. Hasta aquí llego. Perdón. Señores, muchísimas gracias a las posiciones, a los panelistas, debatientes de ambas posiciones. En este momento vamos a entrar a la etapa de las preguntas y contribuciones, iniciando con preguntas que van a ser para ambos paneles y formuladas por un servidor, su moderador. Una advertencia, dentro de un momentito estarán circulando de nuevo las boletas para que usted marque su opinión con respecto a la propuesta del día de hoy, a favor, en contra o indeciso, de manera que se pueda registrar el efecto de las opiniones de ambos paneles, tanto a favor como en contra. Bien, como les había advertido al principio de este debate, yo soy vicecoordinador del capítulo de complejidad y nosotros, los que estudiamos las dinámicas complejas, nos gusta añadir dimensiones a las que se están presentando ante ustedes. Ya vimos hace un momentito que tanto los debatientes que están a favor de nuestra propuesta, de que sí haya
seguro de desempleo, fundamentan su propuesta en elementos de economía política, justicia social y marco regulatorio, evidentemente. Por otro lado, los debatientes que están en contra de esa propuesta fundamentan sus argumentos en la formalidad, informalidad y la atracción o no atracción de inversión. Nuestra pregunta a ambos paneles es la siguiente. Hemos visto argumentos en pro y en contra de la propuesta y ambos tienen una racionalidad que se sustenta en el mercado laboral. Sin embargo, hay algo que no aparece en ninguna de esos argumentos, y es que se está considerando a toda la población como de una misma edad. Su moderador, aunque no lo aparente, pero acaba de pasar el odómetro a los 50.000 kilómetros, y no es lo mismo estar desempleado con 20 años que estar desempleado con 50 años. En ambas posiciones existe, por un lado, a favor de la existencia de un seguro de desempleo que puede cubrir, qué sé yo, 6 meses, 8 meses, 10 meses, 12 meses de desempleo, y la posición en contra que se opone a la existencia de un seguro de desempleo y plantea un tope a lo que se llaman beneficios de cesantía. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo ven ustedes la diversidad de edades de la masa laboral de la República Dominicana y cómo incide en la postura que ustedes acaban de presentar? Iniciamos con la mesa a favor de la moción. Bien, lo primero que debo decir es lo siguiente. Entiendo, de acuerdo a lo que dice la Ley de Seguridad Social, que no hay que crear ningún impuesto nuevo, sino reglamentar, hacer una modificación a la ley para que los beneficios que obtienen determinadas empresas en la Seguridad Social se limiten, porque es un área demasiado social. Ejemplo, el administrador de fondos de pensión obtiene beneficios que son escandalosos. En el área de riesgo laboral se ha acumulado tanto dinero que en un momento determinado iban a desaparecer 10.000 millones de pesos. Y yo tuve que participar en una acción de amparo para evitar eso, junto a unos sindicatos, y luego se logró que se parara. Entonces, eso indica que si se modifica la ley y se racionaliza el uso de los recursos que ingresan a la seguridad social, se puede establecer un seguro de desempleo sin que signifique un gasto nuevo para nadie. En cuanto a las personas que ya pasan los 50.000 millas, yo pasé hace rato, creo que todavía más determinante que exista un seguro de desempleo, porque uno ya, si quiere caer, no lo contratan. Por suerte, yo trabajo independiente, soy abogado y nadie me puede votar. Pero yo veo periodistas amigos míos que tienen que teñir los cabellos los pobres para poder hablar en televisión, porque no lo contratan. Salvo una minoría que ya es muy conocida. Entonces, eso es un atentado contra lo que se llama un Estado social democrático de derecho. Entonces, lo que pasa es que tenemos que racionalizar los recursos que ingresan a la seguridad social y podría establecerse, porque sin eso no hay una seguridad social verdadera. No la hay, por más que se diga. Gracias. Bueno, sí, tienes razón, hay que, primero los afecta a todos. El impacto psicológico de alguien que se queda desempleado es innegable, entonces, pero no es menos cierto también que tiene más oportunidades de salvar esa situación quien es más joven, y no solo más joven, sino quien esté mejor capacitado con determinadas destrezas, con determinados saberes. No es lo mismo un analfabeto desempleado cuyo único campo probable de trabajo es la fuerza bruta en alguna actividad, desde estibador de los muelles hasta, no sé, cortar, la construcción, abrir hoyos, lo que sea, que una persona capacitada que tiene quizás joven y además capacitada que tiene posibilidad de caminar, dado su currículum, y obtener algún trabajo. Pero si a eso le añadimos la edad, no es menos cierto que el impacto es diferente cuando se tiene ya una edad que el mercado laboral no demanda en determinados sectores, porque la experiencia es la experiencia. En el sector de la academia se supone que la edad cuenta. ¿Ok? Eso es. Bueno, yo soy un carro de medio uso, yo tengo 30.000 millas nada más, ¿verdad? Entonces, pero ahora me toca defender, yo quiero decir algo, desde el punto de vista de la edad, es todo lo contrario a lo que ellos dicen. Cuando tú analizas la cifra, el sector más afectado o impactado por la carencia del mercado laboral son los jóvenes.
el nivel de desempleo juvenil en la República Dominicana es de un 32%, más del doble del nivel de desempleo general, que es un 15%, la tasa abierta, y más del doble de Latinoamérica. No solo eso, hay que ver cómo se compone ese desempleo. Aquí hay más de 600.000 jóvenes que son ninis, ni estudian ni trabajan, y eso es una bomba de tiempo terrible. Pero lo peor de todo es que cuando nos vamos a género, las más afectadas por el desempleo son las mujeres, y sobre todo las mujeres jóvenes. O sea, el 65% de los ninis que ni estudian ni trabajan son mujeres que viven en las ciudades. Cada vez que se pierden empleos, los primeros empleos que se pierden son los de la juventud. Todos los jóvenes que entraron hace poco a las empresas los sacan. Pero cuando crece la economía y se reactiva el ciclo de generación de empleo, entonces los últimos que son contratados son los jóvenes. ¿Por qué? Porque regularmente, por vocación, las empresas buscan a personas con experiencia. Como decía, la experiencia no se improvisa. Entonces, además otra cosa, en República Dominicana, aunque hay muchos jóvenes que se están formando, que van a estudiar fuera, que vienen con maestría, resulta que es más fácil emplearse en el país cuando tú tienes menos niveles de formación y capacitación. Precisamente porque esta no es una economía industrializada que requiere gran cantidad de mano de obra especializada, pero además de todo, la economía financiera, la de arriba, la que necesita personas formalizadas que hagan los contratos, que manejen las cuentas, es una economía muy pequeña. Entonces, ¿quiénes son los principales impactados por eso? Son los jóvenes. Entonces, me gustan los debates porque no puedo decir que estoy completamente de acuerdo, digo, en contra de la posición de otra gente. Gracias. Eso lo voy a poner aquí. Sí, bueno, yo creo que hay un tema ahí. En la medida que se tiene una experiencia, se agrega más valor y se puede exigir una mayor compensación. Y se tiene más oportunidad de conseguir un trabajo, y ya se han dado la cifra del desempleo juvenil, ¿verdad? Que está 35, pero 32 dice Rafael. Pero fíjense, la República Dominicana, el desempleo subió en 100.000. Decimos que la economía está creciendo 5.5%. 5.5%. Yo no he visto ninguna economía del mundo que está creciendo tan alto, y el desempleo va creciendo de 620.000 en el 2010 a 718.000 en el 2012. Panamá es una economía que no tiene, para poner una economía, digamos, parecida o que podamos relacionarnos, porque le puedo hablar de Suecia, que terminó el estado de benefactor desde el principio de los 90, Alemania, con el respeto, Alemania cuando entra el euro, flexibilizó su mercado laboral, las negociaciones colectivas, eso terminó, digamos que se minimizó, vamos a decirlo así, no terminó, pero eso termina a principios de la década del 2000. Entonces, yo iba a poner el ejemplo de Panamá, que es una economía que está creciendo 6-7% anual. Bueno, Panamá tiene pleno empleo. Panamá tiene que importar trabajadores de la cantidad de inversiones que se están dando en Panamá. Hay una empresa minera que quiere empezar a invertir para empezar a desarrollar su proceso productivo y no puede. Tiene que esperar que termine la ampliación del canal para poder acceder a nuevos empleados. Es decir, tiene las inversiones paradas esperando a que haya un empleado disponible. Y no tienen todo este esquema de seguridad social, cesantía, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante, pues claro, porque eso beneficia principalmente a los que están empleados. ¿A quiénes son los que perjudican? A los desempleados y a los que están fuera del empleado formal, a los informales que están fuera de la seguridad social. Y los mantiene allá afuera. No solo los mantiene, estamos incrementando cada vez más, le di la cifra ahora mismo, de 620.000 desempleados a 718.000, y estamos viendo cada vez más empleo informal. Entonces, hay cosas que, y en política pública es muy importante, que tomamos en cuenta mucho el ser humano y que lo sintamos con el corazón, pero que la política pública se haga a partir de la razón.
conflicto que tenemos los seres humanos constantemente entre la emoción y la razón. Pero en términos de políticas públicas, no es solamente el objetivo y cómo entendemos que pueda ser, sino cómo resulta en la vida real. Y a partir de ahí entonces tomar medidas de políticas públicas. Pienso que ese es un tema que debemos tomar en consideración todo el tiempo para cuando hablamos de políticas públicas.